Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Vanessa Saldaña Wilcas. Aquí les traigo el tema que me tocó sobre el sistema respiratorio. Les daré una pequeña introducción sobre mi tema. El sistema respiratorio está conformado por órganos que se caracterizan por su función principal, que es la de captar el oxígeno del aire inspirado para llevar hacia los alveolos. Y una vez allí, por difusión, llevará hacia la sangre, la cual lo difundirá por todas las células de nuestro organismo. Por lo tanto, si no tuviéramos sistema respiratorio, no habría la forma de oxigenar nuestra sangre y eso no sería compatible con la vida. Les traigo también una pequeña definición. El conjunto de órganos que se encarga de conducir el aire desde el exterior hacia los alvéolos y se realiza intercambios del CO2, del O2 por el CO2 entre estos y la sangre. Está compuesto por los siguientes órganos, que es la vía respiratoria y los pulmones. La vía respiratoria está constituida por las fases nasales, la faringe, la tráqueas, el bronquios, el bronquiolos. Los pulmones está constituida por los lobulitos y los pulmonares. También tenemos enfermedades sobre el sistema respiratorio, lo que es el asma. El asma es una enfermedad crónica que le provoca las vías respiratorias pulmonares. Los cánceres pulmonares. El cáncer pulmonares es la primera causa de muerte en todo el mundo. También tenemos solo bronquitis. Los bronquitis es una de las enfermedades respiratorias más comunes. La neumonía. La neumonía es un diagnóstico en general que se hace referencia a una infección que inflama los sacos aéreos, de uno a ambos pulmones con acumulación de líquidos y secreciones. También tenemos la tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades respiratorias más conocidas por representación de las culturas generales. Eso fue todo, Miss, por mi pequeña introducción. Le paso a mis compañeras. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. En esta tarde nos toca el tema lo que es de sistemas respiratorios o vías respiratorias. Bueno, acá tenemos lo que es el sistema, ¿no? Empezamos por la nariz, cavidad nasal, cornetes nasales, vestíbulo nasal, faringe, laringe, epiglotis, cartílago tiroides, cartílago crioides, cuerdas vocales y carina traqueal, bronquiolos principales, los bronquios sedimentarios y los lóbulos superiores, cisura horizontal, cisura oblicua y lóbulo medio, lóbulo inferior. Bueno, en el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior, el apex pulmonar izquierdo, el cisura oblicua, cisura cardíaca, língula y el lóbulo inferior. Comencemos, ¿no?, con el sistema respiratorio. Vamos a empezar a hablar un poco, resumido. Sistemas respiratorios entra primeramente por la nariz, pasando por la boca, los senos paranasales. La faringe es la parte superior de la garganta y la laringe son las vías respiratorias bajas constantes en la tráquea. En la tráquea, bronquios y pulmones bronquiolos llevan el aire hacia los pulmones, se ramifican en bronquiolos cada vez más pequeños. Esto determina en los alvéolos pulmonares o bolsas del aire. La función principal del aparato respiratorio provee de oxígeno a la sangre para que esto lleve a todas las partes del cuerpo. El aparato respiratorio hace esto a través de la respiración. Ingresa el aire. En el sistema respiratorio, también llamado aparato respiratorio, está compuesto por múltiples órganos que trabajan juntas, coordinadamente, ¿no? Cada órgano trabaja coordinadamente con otro.
para oxigenar el cuerpo mediante el proceso de aspiración. Este proceso es posible gracias a la inhalación del aire y su conducción hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. Durante el intercambio gaseoso, el oxígeno ingresa a nuestra sangre y se intercambia por el dióxido de carbono, o sea que da el oxígeno y recibe el dióxido de carbono, el cual sale de nuestro cuerpo durante la exhalación. El aparato respiratorio es dividido en dos secciones o niveles, también llamados los niveles vocales, una sección superior y otra inferior. Estas secciones se denominan tractos o tractos respiratorios. El tracto respiratorio superior, sistema respiratorio superior, incluye las fosas nasales, senos paranasales, la faringe, la porción de la laringe que se encuentra superior a las cuerdas vocales. El tracto respiratorio inferior, sistema respiratorio, incluye a la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquiolos y pulmones. Los pulmones consideran normalmente por el tracto respiratorio inferior, y no obstante, algunas veces describen como entidades independientes. Cada uno son independientes, contienen alvéolos. El aparato respiratorio superior. El tracto respiratorio superior incluye a las partes del aparato respiratorio que se encuentran fuera del tórax, específicamente aquellas que se encuentran sobre el cartílago oricoide, cuerdas vocales. Este incluye la cavidad nasal, senos paranasales, también llamado, ¿no? Respiratorio superior tiene epitelio cilíndrico, liliado, pseudo y también conocido como epitelio respiratorio. Sin embargo, existen algunas excepciones a la faringe y la laringe. Cavidad nasal, el tracto respiratorio superior comienza a la cavidad nasal, contiene aperturas anteriores a la cara mediante dos narinas y posteriormente hacia la nasofaringe a través de los córneas. Bueno, gracias compañeros. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Raquel Sicha. El tema que nos tocó exponer es del sistema respiratorio y me tocó exponer de los pulmones. ¿Qué son los pulmones? Son un par de órganos en forma de pirámide dentro de su pecho que permiten que su cuerpo tome oxígeno del aire. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono del cuerpo cuando se exhala. Tenemos acá características del pulmón. Tiene una textura esponjosa y son de color gris rosado. Su estructura anatómica pertenecientes al sistema respiratorio. Se ubica en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo. Estas son sus características. Continuando, tenemos las divisiones del pulmón derecho. Se divide en tres el pulmón derecho por el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Por el lado izquierdo tenemos al lóbulo superior y lóbulo inferior. Se dividen solamente en dos. Tenemos la configuración externa. La forma de los pulmones se compara con la mitad de un cono seccionado en dos partes por un plano vertical. Cada pulmón está envuelto por una serosa denominada pleura. A través de las pleuras, los pulmones se hallan en relación con la pared torácica y los órganos del mediastino. También se divide en cara costal,
Aumenta gradualmente la altura de anterior y posterior. Se amolda la pared lateral del tórax y muestra las huellas de las costillas. En la cara mediastínica, el hilio pulmonar, la región de la cara mediastínica del pulmón, por la cual la raíz pulmonar penetra en el parenquima pulmonar. Está situado en la cara mediastínica, cerca del borde posterior. Vértice, porción del pulmón que sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. En base tenemos es cóncava y se amolda a la convexidad del diafragma. En bordes, el borde anterior separa anteriormente la cara costal de la cara mediastínica. El borde posterior separa posteriormente la cara costal del mediastínica. El borde inferior circunscribe la base del pulmón. Eso sería todo, profesora. Gracias, compañeros. Compañeros, profesora, buenas noches. Siguiendo con la exposición, bueno, a mí me tocó sobre la fisiología del sistema respiratorio. El sistema de respiratorio es el objetivo fundamental de la respiración, de transportar el oxígeno del aire atmosférico a todas las células del organismo. Eso quiere decir que la fisiología del sistema respiratorio está encargado de transportar el oxígeno hacia las personas, hacia las plantas, hacia los animales, y entre otras cosas más. Tenemos también acá lo que es la ventilación pulmonar. Es el ingreso y salida del aire de los pulmones. Para que ello ocurra debe existir diferentes depresiones que se logra con el volumen pulmonar, que aumenta y disminuye de los movimientos del músculo. Podemos ver acá una imagen de lo que aumenta y disminuye por los movimientos del músculo. Tenemos también acá la inspiración y expiración. Bueno, la inspiración es el ingreso del aire atmosférico hacia los pulmones. Se contraen los músculos inspiratorios. Por ejemplo, el diagrama, el músculo principal de la inspiración y expiratorios. También estos músculos aumentan el volumen torácico y permiten la expansión de los pulmones. Se considera un fenómeno activo porque depende de la contracción muscular. En la inspiración es la salida que se encuentra en los pulmones. Acá se relajan los músculos y los intercostales externos. Es su estado normal. También vamos a ver una frecuencia respiratoria. Bueno, en este caso es el número de ciclos respiratorios. Respiración más expiración, que ocurre en un minuto. Por ejemplo, en el neonato es de 30 a 60 RPM. En el niño es de 20 a 40 RPM. Y en un adulto es de 15 a 20 RPM. Podemos ver acá también tenemos otros valores. En recién nacido, lactante menor, lactante mayor, niños de 2 a 4 años, de 6 a 8 años y un adulto. También vamos a ver lo que son los volúmenes. Los volúmenes ventilatorio o volumen tidal, el VT, o también lo podemos llamar volumen de aire corriente. Es el valor de aire inspirado o expirado en una ventilación normal. Su valor es de 500 ml. Volumen de reserva inspiratoria, el VRI, es el volumen del aire que puede ingresar en una inspiración forzada. Su valor es de 3000 ml. El volumen de reserva respiratorio, el VRE, es el valor de aire que puede salir de los pulmones en una inspiración forzada. Su valor es de 1100. El volumen residual, el VR, es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de la expiración forzada. Su valor es de 1200. Bueno, acá tenemos las capacidades. La capacidad inspiratoria, que es el CI, es el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad fundamental residual es el CRF,
Es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. La capacidad vital es el CV. Es la suma de volumen de reserva inspiración más el volumen de aire corriente y más el volumen de reserva inspiratoria. Bueno, acá tenemos un intercambio gaseoso. De la inspiración externa, hematosis. Es la sangre de los capilares pulmonares. Como resultado tenemos la sangre poco oxigenada. El mecanismo de la hematosis. Contiene los organismos gases que los de la atmósfera, pero en proporciones diferentes. Los gases respiratorios y el capilar sanguíneo fluyen de la zona donde se encuentra mayor parcial. La respiración interna es el intercambio entre las capilares sanguíneos y las diversas células de los tejidos. Como resultado tenemos la sangre poco oxigenada. Y también tenemos el transporte en la sangre. Es transportado principalmente en combinación por la hemoglobina. Esto es un 97%, mientras que el 3% restante se transporta disuelto en el plasma. Cuando el CO2 se disuelve en la sangre se forma un ácido carbónico. Acelera la formación de ácido carbónico. Tenemos también la regulación de la función respiratoria. La regulación de la función respiratoria se da a través de mecanismos y químicos nerviosos. Tenemos acá, por ejemplo, el control nervioso, el control respiratorio vulvar y el control químico. Bueno, empezamos con el control nervioso. Es la ventilación pulmonar, inspiración y expiración. Está regulado por las neuronas ubicadas en el protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Por lo tanto, estas frecuencias del acéfalo contienen los centros respiratorios. El centro respiratorio vulvar es formado por dos grupos de neuronas. El grupo respiratorio dorsal encargado de la inspiración y el grupo respiratorio ventral encargado de la respiración. También tenemos lo que es el control químico. Es la estimulación que hace el centro respiratorio que torna activo, produciendo un aumento de la respiración. Bueno, ese es